La clave del éxito. La clave del éxito. Y si tienes Biblia, quiero que vayas conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 20. Y vamos a darle lectura del versículo 1 en adelante. Pastora Mari, si me ayudas, por favor. Gracias. Gracias. Sí. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo del 1 al 6. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra del Señor así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y les dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor. Digan conmigo: oró al Señor. Y dijo: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con integridad de corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, vino palabra del Señor a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice el Señor, el Dios de David tu padre: yo te he oído en tu oración y he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a tu ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Señor, y quiero darte gracias por la vida de todos y cada uno de mis hermanos que el día de hoy estamos en este lugar. Yo oro para que en estos minutos que voy a predicar, Señor, no se hablen palabras humanas, sino que se hablen palabras que vienen de tu corazón. Y Señor, que no salgamos como entramos, sino que seamos cambiados por el poder de tu presencia, por el poder de tu gracia, de tu favor. Oro para que nos dirijas, y oro, Señor, para que un espíritu de intercesión empiece a moverse en nuestros corazones. Que pongas en nosotros el querer como el hacer, conforme a tu propósito y conforme a tu perfecta voluntad. Esto lo oramos y lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Cuando leemos las cartas de Timoteo, vamos a encontrar que el apóstol Pablo dijo que toda la palabra es inspirada por Dios. Digan conmigo: toda la palabra. Ahora dígalo con ganas: toda la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que si como pastor yo predicara solo de una cosa, pero olvidara todo lo que la Biblia también enseña, no estaríamos predicando correctamente el evangelio. ¿Por qué? Porque para hablar de la palabra tenemos que hablar de las cosas que nos alegran, pero también de las cosas que nos confrontan, de las cosas que nos bendicen, pero también de las cosas que nos quebrantan. Y un corazón enseñable siempre está dispuesto a recibir lo que el Señor tiene que hablarnos. Y durante esta semana yo meditaba en mi corazón y sentí muy fuerte en mi corazón hablar este tema. Y creo que el día de hoy el Señor va a guiar este mensaje a hacer lo que Dios quiere hacer en medio nuestro. Así es que si estás anotando, anota como título: la clave del éxito. La clave del éxito.
Y si yo preguntara el día de hoy, ¿cuál es la clave del éxito? Algunos podríamos lanzar una serie de propuestas o una serie de argumentos y podríamos decir, no, la clave del éxito es la perseverancia, no, la clave del éxito es la constancia, la clave del éxito es la preparación. Y yo quiero decirte que la constancia, que la preparación es buena, pero constancia y preparación sin oración no sirven. Así es que quiero hablarte el día de hoy acerca de la clave del éxito, y si quieres poner como un título, ponle el poder de la oración. Y yo sé que algunos acá dirán, pastor, pero yo ya sé acerca de la oración, incluso ya he escuchado prédicas acerca de la oración, pero de tanto en tanto es bueno volver a hablar esto, porque a veces se enfría nuestro hambre por el Señor. Yo lo puedo ver en el grupo de guerreros de oración, que cuando empezó el grupo de guerreros estaban 90 o 100 personas orando y el grupo se saturaba de mensajes de oración. Y han pasado las semanas y los meses, y en vez de que más se unan a orar, el grupo se vuelve cada vez menor. Y los que antes oraban lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, hoy en día oran lunes, jueves y a veces el sábado de vez en cuando. Y hemos perdido el hambre por la oración. Y quiero decirte que la oración es importante. La oración no solamente es importante, la oración es vital para la iglesia, la oración es vital para nuestras propias vidas, porque la oración implica dependencia. Alguien que no ora es porque no depende de Dios. Porque aquellos que dependemos del Señor sabemos que nosotros podemos hacer las cosas, pero que si lo que hacemos lo acompañamos con oración, lleva el respaldo de su presencia, y queremos que Dios vaya con nosotros en donde estemos, en lo que hagamos. Amén. Y acabamos de leer Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1, en donde la Biblia nos habla acerca de un rey llamado el rey Ezequías. Dice la Biblia que el rey Ezequías no fue de todo un rey malo. Tal vez los primeros años de su reinado fueron muchos mejores que los últimos. Pero dice la Biblia que en un momento llega el profeta Isaías. Ahora, no estamos hablando de cualquier profeta. No estamos hablando de cualquier hombre que oraba y medio Dios lo utilizaba, sino estamos hablando de tal vez el hombre que más fue utilizado por el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. A tal grado que el Señor le reveló cosas extraordinarias y sorprendentes que a lo largo de la historia se fueron cumpliendo. Y viene el profeta y le dice al rey Ezequías: tengo una palabra de Dios para ti, ¿no? Yo no sé cuántos vienen en estos días que viene Pasión por Jesús y vienen con esa expectativa de que Dios te dé una palabra, ¿sí? Yo gloria a Dios. Pero ¿qué pasaría si vienes a Pasión y de repente llega uno de los conferencistas y dice: tengo una palabra para ti? Te vas a quebrar, te vas a morir. Pon tu casa en orden porque no te voy a dar, Dios ya no te da mucho tiempo, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál sería tu respuesta ante esa palabra profética? Y tal vez algunos dirían: no, pues me voy de viaje y me gasto todo lo que tengo para disfrutar los últimos días de mi vida, ¿verdad? O algunos dirían: me voy al mundo y hago todo lo que no hice por andar de cristiano. Pero ¿qué fue lo que hizo el rey Ezequías? Su actitud ante esa palabra que venía de Dios fue ir y orar. Y dice la Biblia que la oración que hizo el rey Ezequías no fue una oración cualquiera, sino que fue una oración acompañada de lágrimas. Y eso me muestra que las lágrimas también son oraciones. Porque dice la Biblia que mientras Ezequías oraba, Dios le dijo a través del profeta Isaías: tus oraciones y tus lágrimas han sido vistas por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios escucha tus oraciones, pero también Dios escucha tus lágrimas. Y creo que el problema que hay dentro de la iglesia es que la iglesia esté enferma y hemos llegado al punto donde ya no oramos con lágrimas, ¿verdad? Donde ya hemos perdido esa hambre y esa sed, pero también ese deseo ardiente y ese dolor cuando fallamos en nuestro corazón. Y creo que tenemos que volver a orar con lágrimas.
Cuando tú y yo estudiamos los ojos, te vas a dar cuenta que existen distintas enfermedades de los ojos, pero hace un tiempo encontré una enfermedad que se llama el síndrome de los ojos secos. Eso tendrías que anotarlo. ¿Qué es el síndrome de los ojos secos? Dicen algunos estudiosos de los ojos, los oftalmólogos, que llega un momento en donde cuando estás en un lugar con mucha contaminación o estás en un lugar donde hay mucha tierra, donde hay mucha suciedad en el ambiente y en el aire, de repente se llegan a tapar ciertos conductos de los ojos y eso provoca que los ojos tiendan a secarse. Y a eso le denominaron el mal de los ojos secos. La gente que ya no puede ocupar su lagrimal y llorar y esas lágrimas enjuagar sus ojos. Y yo creo que aunque eso es algo físico, también tiene algo relevante en lo espiritual. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste leyendo la Biblia? Y no es porque seamos de esos que oramos y apenas empieza la oración, vamos a orar, Señor, ayúdanos. No. Porque ese es tal vez un acto religioso. Pero te estoy hablando de cuándo fue la última vez que oraste y te derramaste con lágrimas en la intimidad. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas y adoraste y dejaste un charco de lágrimas en el lugar en el que estabas orando y estabas adorando? Dios tiene que ayudarnos a vencer el mal de los ojos secos. Y dice la Biblia que llegó el momento en el que Ezequías oró y le dijo al Señor: tú sabes que te he honrado, tú sabes que he hecho las cosas bien. Y dice la Biblia que el profeta Isaías ya iba por el pasillo, ya iba saliendo y recibió otra palabra y el Espíritu Santo le dijo: regrésate porque no ha acabado con Ezequías. Se vuelve con él y le dice: por cuanto has orado, Dios escuchó tu oración y vio tus lágrimas y Dios te va a dar 15 años más de vida por esa oración. Yo quisiera preguntar: ¿será importante la oración? Dile al que está a tu lado: muy importante. Yo me atrevo a creer que la oración es la clave del éxito. Algo que he aprendido es que una iglesia que no ora no avanza. Anótalo, por favor. Una iglesia que no ora no avanza. Yo estoy en contra del activismo. Como pastor, yo no estoy de acuerdo en ser una iglesia activista. Yo creo que tenemos que ser una iglesia de oración. Porque de nada sirve todo lo que hagamos si no oramos por lo que estamos haciendo. Podemos hacer una campaña evangelística en el centro de Almoloya, podemos rentar una pantalla gigante, poner música, instrumentos, hacer obras y hacer todo lo que esté en nuestras manos, pero si antes de irnos a parar ese lugar no pagamos el precio en oración y en intimidad, de nada sirve lo que vamos a hacer. Podemos hacer un evento como Pasión por Jesús y convocar a cientos de personas que vengan a este lugar, pero de nada sirve que venga si no hemos orado, porque una iglesia que no ora no avanza. Así es que antes de hacer tenemos que orar. A veces vienen y me dicen, hace un tiempo se me acercó una persona y me decía: pastor, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer el otro. Y yo le decía: tenemos que orar. Y su respuesta fue: es que oramos mucho. Claro, porque de nada sirve lo que hagamos si no oramos. Porque no sirve mi esfuerzo si Dios no respalda el esfuerzo que yo estoy haciendo. La Biblia dice en el libro de Salmos que uno hará correr a 1000 y dos harán correr a 10,000 si Dios es el que les favorece. No es en nuestras fuerzas, es en su gracia y es en su favor. Amén. Así es que una iglesia que no ora no avanza. Una familia que no ora se divide. Y una vida que no ora no prospera. Eso lo tienes que anotar. Una iglesia que no ora no avanza. Una familia que no ora se divide. Hoy en día vemos división dentro de las familias, como tal vez el papá quiere buscar a Dios o la mamá quiere buscar a Dios y los hijos no quieren nada con el Señor. Y yo quisiera preguntar, en esa familia que está experimentando división, ¿están orando por los que no quieren?
O ya le dejaron el trabajo fácil al diablo y dijeron, pues si no quieren, la salvación es personal y que cuando quiera busque a Dios. No, eso no es correcto. Porque lo correcto es orar. Orar. Yo recuerdo que cuando llegó mi familia a los pies de Cristo, y digo llegó mi familia porque primero llegaron mis papás y yo no quería nada con Dios. Y recuerdo que cuando mis papás iban a ir a la iglesia, yo me iba tempranito a jugar fútbol para que no me llevaran a la iglesia. Y cuando iba a haber un evento en la iglesia, yo me iba con mis amigos de borracho. Pero tuve un padre que pagó el precio en oración. Y que cuando andaba en mi punto más alto de rebeldía, algunos dirán, ¿a poco fuiste rebelde, pastor? Poquito, pero sí. Y en mi momento de más grande rebeldía, tuve el ejemplo de un padre que oraba por mí. Recuerdo que cuando en mi momento de rebeldía me iba de fiesta, cuando salía de mi casa, mi padre estaba doblando sus rodillas y orando por mí. Y a veces regresaba a las 3, 4 de la mañana y él seguía orando de rodillas por mí. Y su oración me alcanzó. Y si hoy en día hay familias que se están dividiendo, hay hijos que se están perdiendo, es porque el enemigo les está poniendo frente, pero la familia se dividió porque no hay oración. Tenemos que orar como familia. Una iglesia que no ora no avanza. Una familia que no ora se divide. Y una persona que no ora no prospera. El apóstol Pablo dijo, amado, yo anhelo, deseo que seas prosperado en la misma manera en la que prospera tu alma. ¿Qué quiere decir esto? Que la clave del éxito es estar bien con Dios. Porque en la medida en la que creces con Dios, vas a crecer en todo lo demás. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Dice Efesios capítulo 6 versículo 18: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pero escucha bien lo que está diciendo Efesios 6, 18. Cuando lo leemos, la Biblia nos habla acerca de 4 modelos de oración. Si no lo habías notado, el apóstol Pablo ocupa 4 palabras para hablarte acerca de la oración. Dice, orando en todo tiempo con toda oración. Y después dice, y súplica en el Espíritu. Y velando con perseverancia y súplica por todos los santos. El problema por el cual Dios no responde nuestras oraciones es porque muchas veces no sabemos orar o no oramos como conviene. Dice Santiago capítulo 4 versículo 3. Santiago 4:3. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué es lo que te estoy intentando decir? Que muchas veces nuestras oraciones son estorbadas o nuestras oraciones no cumplen el propósito por el cual estamos orando, porque no sabemos pedir, porque no pedimos como conviene. El problema de algunos cristianos es que no oramos correctamente. Algunos oran siempre por sus necesidades y se olvidan de las necesidades de los otros. Hacemos oraciones egoístas. Algunos tenemos el problema de que siempre oramos y nuestra oración es la misma oración. Recuerdo que había una persona que conocí hace algunos años en una iglesia y que para ella orar era llorar, ¿no? Recuerdo que estaba súper tranquila y hasta sonriente y decían, vamos a empezar a orar. Y yo siempre la veía orar y la veía en un llanto y decía, ella no ora, llora, ¿no? Y siempre lloraba y lloraba. Y cuando decían en el nombre de Jesús, amén, listo, vámonos. Y yo decía, sabes, eso es un acto religioso que no es inspirado por el Espíritu y que no honra a Dios. Porque a veces hemos creído que existe una oración correcta, un método correcto.
Y quiero decirte que existen muchas maneras de orar. Pero antes de hablarte de las maneras o la forma en la que debiéramos de orar, quiero hablarte por qué Dios no responde nuestras oraciones. ¿Por qué a veces nuestras oraciones tienen obstáculos para cumplirse? Para esto quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Mateo 6:5. Dice la Biblia que los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y Mateo capítulo 6 habla acerca de cómo no tienes que orar y cómo sí tenemos que orar. Dice Mateo capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de las cosas que tenéis necesidad antes de que vosotros se las pidáis. Cuando leemos Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, vamos a encontrar dos oraciones que no le gustan a Dios. Anótalo, por favor. Número 1, a Dios no le gustan las oraciones hipócritas. A Dios no le gustan las oraciones hipócritas. Dice la Biblia, puesto que hay algunos que aman orar en las sinagogas y de pie en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Escuche bien, esto no es una exhortación de Jesús para que no ores en voz alta. Es una exhortación de Jesús para que cuides la intención de tu corazón al orar. Ok, te voy a repetir esto. Porque algunos han tomado este pasaje para decir, es que Dios dijo, Jesús dijo que no oremos en voz alta, para no ser oídos por los hombres. Pero quiero decirte que Jesús no dijo eso, no para que no ores en voz alta, sino para que siempre tengas claro por quién haces las cosas y para quién es tu corazón. Ese es el deseo del corazón del Padre. Pon atención a esto. Si en los hombres está tu corazón, de los hombres vendrá tu recompensa. Pero si en Dios está tu corazón, de Dios vendrá la recompensa. Eso lo tienes que anotar. Si en los hombres está tu corazón, de los hombres vendrá tu recompensa. Pero si en Dios está tu corazón, de Dios vendrá tu recompensa. Cuando se trata de hacer algo para Dios, Dios no solo ve lo que estás haciendo, sino Dios ve el corazón con el que lo estás haciendo. Así es que de nada sirve que ores si cuando oras con un corazón incorrecto. Si cuando oras para que la gente te escuche y diga, wow, qué oración tan hermosa hace el hermano, ya tuviste tu recompensa. Hay personas que sirven para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Que no le echa ganas y no hace nada, pero cuando llega el pastor, se agarran la escoba a barrer y órale, échenle ganas, hermano. Todo eso es ser hipócrita. Porque un corazón correcto entiende que lo que hace no lo hace para el hombre, lo hace para Dios. Algo que yo le he dicho, por ejemplo, al grupo de alabanza es: ustedes suban a ministrar el corazón de Dios. Ustedes no son responsables de hacer que la iglesia adore. La iglesia va a adorar porque eso hay en su corazón, pero deben de entender que lo que ustedes hacen es ministrar el corazón del Padre. Cantamos para Él, adoramos para Él, tocamos para Él, no para ser visto por la gente. Y a veces me dicen los muchachos, es que los hermanos han dicho que no les gustó la alabanza. ¿Y qué les importa? No es para ellos, es para Jesús. Entonces dile al que está a tu lado: cuida tu corazón de la hipocresía. Cuida tu corazón de la hipocresía.
Hay gente que en medio de momentos de su vida tal vez cometieron un error o fallaron o algo pasó en sus corazones y dicen: ay, pastor, es que qué vergüenza, ¿qué va a pensar de mí? ¿Y qué importa lo que yo piense de ti? Lo que importa es lo que Él piensa de ti. Entonces Jesús dijo lo siguiente: no seamos hipócritas. Si en los hombres está tu corazón, de los hombres vendrá tu recompensa. Pero si en Dios está tu corazón, de Dios viene tu recompensa. Amén. Voltea con el que está a tu lado y dile: el día de hoy, vamos a decirle, por favor, ayúdame a predicarle. El día de hoy te ves muy bien. Es más, dile: hoy sí te bañaste, aleluya. Dile: pero te tengo una noticia. Hoy no te vine a ver a ti. Vine a ver a alguien que es mucho más importante que tú. Y ese es el Señor. Amén. Ya no escuché tantos amenes. Amén. Segunda oración que no le agrada al Señor. Número 2, aquellos que oran usando vanas repeticiones. Vanas repeticiones. ¿Qué significa usar vanas repeticiones? En una forma literal sería repetir siempre lo mismo, pero también vanas repeticiones implicaría orar siempre por lo mismo. Hay gente que siempre que ora por lo mismo, ¿verdad? Hay gente que siempre que ora: ay, Señor, bendíceme, provéeme. Y en la comida: Dios, bendíceme, ayúdame, dame. Y en la cena: Dios, no me has dado, bendíceme, ayúdame, provéeme. Y quiero que no olvides que orar se traduce en su lenguaje literal como hablar, platicar. ¿Has platicado con alguien que siempre te dice lo mismo? ¿Alguien ha platicado con uno de esos? ¿Verdad? Que ves a tu comadre, la tóxica, y la ves y no, es que mi esposo es un desgraciado. Y la ves dentro de un mes, sigue siendo un desgraciado. Y la ves dentro de un año, no se le ha quitado lo desgraciado. Y a ti te da ganas de decirle: ya cámbiale. Siempre que te veo es el mismo problema. ¿Y a poco no, cuando ves a alguien que siempre te dice lo mismo y lo mismo y lo mismo, hasta te dan ganas de ya no verlo o hablar con él? Porque ya sé lo que me va a decir. Lo voy a ver y siempre me va a sacar lo mismo. Pues creo que Dios piensa lo mismo cuando cada que oras repites lo mismo. Cuando vas con Dios y siempre tu oración es por lo mismo. Siempre es tu misma necesidad, siempre es tu mismo problema. Y las vanas repeticiones no le agradan al Señor. Ahora, la pregunta aquí sería: si estas oraciones o estas formas de orar no le agradan a Dios, ¿cuáles son las oraciones que sí le agradan? Así es que anota ahí en tu libreta: tipos de oraciones. Tipos de oraciones. Y dice Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en toda honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Escucha. Me impresionó leer Primera de Timoteo capítulo 2, porque aquí el apóstol Pablo te habla que existen distintas maneras de orar. Aunque ocupa tal vez la misma palabra de oración, la define a través de distintas perspectivas. Escuche cómo dice: exhorto ante todo que hagan, anótalo, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Para que seamos cristianos que sabemos llegar correctamente al trono de la gracia, que aprendamos a orar correctamente al Señor, debemos de entender que no siempre puedes orar. Van a haber momentos donde vas a tener que rogar. Van a haber momentos donde vas a tener que pedir, pero también van a haber momentos donde vas a tener que agradecer.
Algo que debemos de entender es que Dios tiene corazón. Y a Dios le agradan distintas cosas bajo distintas circunstancias. Y no puedes llegar a Dios siempre de la misma manera. Yo sé que hay algunos aquí que nos gusta el clamor. ¿A cuánto les gusta orar con clamor? Como dos. ¿Cuánto les gusta orar con clamor? Y siempre quisieran venir a la iglesia y Padre, en el nombre de Jesús reprendo la obra del diablo. Pero no siempre es con clamor. Tenemos que aprender a llegar delante de Dios para agradar su corazón. Van a haber momentos de clamar, pero también van a haber momentos de adorar. Van a haber momentos de clamar o de rendirte. Van a haber momentos de suplicar. Y tenemos que aprender a orar como la Biblia lo enseña. ¿Cuáles son los tipos de oraciones que le agradan al Señor? Número 1, la oración de fe. La oración de fe. Dígale al que está a su lado: hermano, tienes que aprender a orar. Y tienes que aprender a orar de acuerdo al proceso, de acuerdo a la circunstancia, ¿verdad? Algunos llegan al hospital, está recién infartado el hermano. Voy a orar por ti, hermano, tranquilo, todo va a estar bien. Le va a dar otro infarto. Espérate, no, lo vas a matar. O hay momentos de adoración en donde estás levantando las manos y es tiempo de ir a intimidad. Y algunos, aleluya. No, espérate, todo tiene su tiempo. Primera oración, la oración de fe. Dice Santiago capítulo 5 versículo 15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. La primera oración que tenemos que hacer es una oración de fe. Cuando ores, tienes que aprender a orar creyendo que lo que estás pidiendo lo recibirás. Porque hay algunos que oran, pero oran sin fe. E incluso ya han agarrado la forma para no exponerse si es que Dios no lo hace. Me he encontrado a gente que le traen personas y le dicen: ¿puedes orar por aquel que está enfermo? Y en vez de decir vamos a orar, Dios lo puede sanar, responde: no, es que pues si es la voluntad de Dios va a sanar. Y mira, hermano, que aunque Dios no te sane, si te arrepientes y te mueres, te vas al cielo. Y fe es esa, eso es orar sin fe. Por eso dice Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar al Señor. Tú y yo tenemos que aprender que cuando oramos tenemos que orar con fe, creyendo que al que cree todo le es posible. Dice Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Así es que voltea con el que está a tu lado y dile: deja de orar sin fe. Tienes que aprender a orar por fe. Tienes que aprender a creer. Yo recuerdo que cuando recién llegué a Cristo, cuando me tocaba orar por alguien que estaba enfermo, sacaba esos comodines, ¿no? Mira, si Dios no te sana, en el cielo no hay enfermedad, aleluya, ¿verdad? Pero esa era una forma de excusar mi falta de fe. Esa era una forma de decir: la verdad no creo que Dios lo pueda hacer, entonces si no lo hace, pues ni modo, ¿verdad? Es asunto del Señor, no mío. Pero llegó un momento donde aprendí a desafiar mi fe. Y aprendí a creer que todo lo que pida al Padre en el nombre del Hijo, conforme a su voluntad, será hecho. Y aprendí que Jesús dijo que mayores cosas haremos en su nombre. Y si Jesús sanó enfermos y nosotros creemos en su nombre, creemos que el poder de Dios sigue haciendo la obra, sigue haciendo milagros, sigue haciendo señales. ¿Alguien también lo cree conmigo? En una ocasión llegué a casa de una hermana. Esta hermana trabajaba en una bodega, en una empresa. Subió unas escaleras, se le mueve la escalera y cae desde lo alto de la escalera sentada. Al caer sentada, su columna vertebral se desvió. Le hicieron una operación y no quedó bien. Le hicieron una segunda operación y no quedó bien. Y el doctor le dijo: podemos hacerle una tercera operación, pero sus músculos están tan dañados que si la operamos
puede quedar cuadraplégica, puede perder la movilidad en las piernas. Entonces la hermana dijo, pues no me operen, me quedo así. Pero aunque era una mujer de tal vez 45 años, no era una mujer tan grande, era una mujer que por causa de ese golpe caminaba como viejita, caminaba así. Y dice ella que cuando se agachaba, porque tenía nietecitos pequeñitos y se agachaba para cargarlos, dice que ella sentía como su columna tac, tronaba. Y al tronar la columna se quedaba engarrotada. Entonces sus hijos tenían que llegar y cargarla y llevarla a la cama y empezar a hacerle masajes hasta que la columna se le destrababa. Y recuerdo que un día fui a visitar a esa familia. Me cuenta la hermana la situación y me dice, y yo creo que Dios me puede sanar si usted ora. Y yo le decía, gloria a Dios, que tenga fe, hermana, pero y yo sé si Dios lo pueda hacer, ¿verdad? Pero yo recuerdo que yo decía, Señor, tú lo puedes hacer, tú eres capaz de hacer eso y más. Y recuerdo que llegué y puse mi mano sobre la espalda de esa hermana y oré, Señor, si hay algo que tú puedes hacer, hazlo, creemos que tú la puedes sanar. Y cuando termino de orar por ella, le pido a la hermana que se ponga de pie y le pregunto, ¿qué no podías hacer? Y la mujer me dice, no podía agacharme porque cuando me agachaba me quedo trabada. Y le digo, por fe, agáchate. Y la hermana, no, pastor, pero es que cuando me agacho no puedo levantar. Por fe. Ay, yo por dentro ponía chonguitos y Señor, por favor, no la vaya a terminar de amolar a la hermana. Y la hermana se agacha, ¿no? Y le digo, levántese. Se levanta, ¿le dolió? No me dolió. A ver otra vez. Y ese día Dios le sanó la columna vertebral a esa hermana. ¿Cuántos Dios por eso? Y pudiera pasarme todo el culto hablándote de cosas que Dios ha hecho. Recuerdo que en una ocasión me invitaron a predicar a San Andrés Tuxtla, Veracruz, a la Sierra de los Tuxtlas, de las primeras veces en las que iba. Si no sabes dónde es la Sierra de los Tuxtlas, está pegadito a Catemaco, Veracruz, tierra de brujos. Un pastor hace una campaña evangelística y me pide que vaya a predicar. Piden rentado el palacio municipal o el auditorio municipal, invitan gente, evangelizan y llegan como 300, 400 personas. Y antes de que yo pasara a predicar, el pastor, se llama Alejandro, pasa al altar y dice, el día de hoy viene un siervo de Dios desde la ciudad de Toluca. Y él dijo, Dios le ha dado una unción de hacer milagros y hoy todos los que vengan enfermos se van a ir sanos. Les presento al pastor Emanuel. Y cuando él dijo eso, yo nada más sentí un escalofrío así en todo el cuerpo. Y dije, este cuate, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué me presenta así? Porque las primeras veces que yo oraba por los enfermos, ¿alguien ha orado por los enfermos y sanan? Sí. Pues yo oraba y se morían. Entonces me presenta como alguien que ora y sana enfermos. Y yo decía, no, ya, ¿qué voy a hacer? Y recuerdo que yo me puse de rodillas antes de pasar y empecé a temblar y le dije al Señor, Señor, yo tengo fe y si no lo haces es tu culpa, yo me voy, pero tu palabra se queda. Y recuerdo que pasé a predicar, siendo bien sinceros, alargué mi prédica lo más que pude porque no quería orar por enfermos. Yo decía que se acabe la reunión y que digan, ya es tarde, váyanse, vénganse mañana o no sé. Y termino de predicar, entrego el micrófono y dice el pastor, bueno, el pastor Emanuel ahora sí va a orar por los enfermos. Todos los que estén enfermos pasen al frente, ¿no? Y de 400 personas, como 250 pasaron. Entonces yo cuando los vi, yo dije, híjole, ¿qué voy a hacer? Entonces vi a varios pastores, te estoy abriendo mi corazón, ¿ok? No me juzguen. Pero yo vi a varios pastores y dije, pastores, oren por ellos. Dije, así si uno no sana, no fui yo, fue el otro pecador que no tiene fe, ¿no? Entonces yo empecé a ver y veía algunos y decía, ¿por quién oraré? Por alguien que no se vea tan muerto, a alguien que se vea nada más con gripa, para que Dios le eche fuera el cochino diablo y lo sane. Entonces ve a una muchacha que estaba parada y traía una chamarra gruesota, ¿no? Entonces yo la vi bien y dije, no se ve tan endemoniada, pues voy a orar por ella. Me acerco con ella y le pregunto, ¿cuál es tu enfermedad? Y ella se abre su chamarra
y me enseña que tenía el tumor de un tamaño de una pelota de frontón en su pecho. Me dijo: tengo cáncer en etapa terminal. El cáncer me rompió las costillas y me declararon desahuciada, me voy a morir, pero creo que Dios me puede salvar. Y yo también creo, aleluya. Entonces empiezo a orar por ella, y ella tenía el tumor, una bola gigante aquí en el pecho. Y lo único que hice fue poner mi mano sobre ella y empezar a orar. Y en un momento le dije: pon tu mano en tu tumor. Y ella puso su mano en la pelota que tenía aquí en el pecho. Y al poner su mano, yo pongo mi mano sobre ella y le digo: Señor, si puedes hacer algo, hazlo ahora. Y al poner mi mano, siento como algo revienta y se me sume la mano. Entonces le digo: ¿sentiste? Y ella me dice: sí. Y le digo: vete a revisar al baño y me avisas qué pasó. Seguí orando por algunos, y como a los 4 o 5 minutos llega la mujer gritando y diciendo: tenía un tumor y Dios lo deshizo, estoy sana, ya no tengo nada. Si vas a aplaudir, hazlo con ganas. Pero ¿sabes por qué te estoy hablando esto? No porque quiero que digas: es que el pastor Emanuel está muy ungido. No, es que la oración de fe puede mucho. Alguien que se acerca al Señor con fe, las cosas que son imposibles se vuelven posibles. Así es que si vas a orar, ora con fe. Ora con fe. La fe mueve el corazón de Dios. Número dos, la segunda oración que mueve el corazón de Dios es la oración en común acuerdo. La oración en común acuerdo. Dice Mateo 18:19: otra vez les digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque en donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La segunda oración que le agrada al Señor es la oración de mutuo acuerdo. Y algo que quiero que entendamos, iglesia, es que no siempre es un buen tiempo para orar solos. A veces es necesario asociarnos con otros para orar. A veces es necesario llevar las cargas los unos de los otros. Podemos ver en el libro de Hechos 1:14. Te lo leo rápido porque se me está acabando mi tiempo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 2 versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Tenemos que aprender a caminar en el poder del mutuo acuerdo. La Biblia dice que donde 2 o más se ponen de acuerdo en algo, el Señor lo va a hacer. Amén. Hay 2 cosas o 3 cosas que debemos de aprender de la oración del mutuo acuerdo. Anótalas. ¿Cuáles son las 3 cosas que tenemos que aprender acerca de la oración del mutuo acuerdo? Número 1, no todas las batallas se pelean solas. No todas las batallas se pelean solas. Hay momentos en donde vas a pasar tiempos de adversidad, y tal vez van a haber momentos en donde creas que esto tienes que guardarlo tú con el Señor, pero no todas las batallas tienes que pelearlas solo. Número 2, sé sabio a quién involucras en tus batallas. Sé sabio a quién involucras en tus batallas. Porque si estás pasando por un tiempo difícil, tienes que aprender a caminar en el poder del mutuo acuerdo. Pero tienes que asociarte con gente que ama y que teme al Señor. Porque hay personas que le andan diciendo a todo el mundo: estoy pasando por esto, oren por mí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Y al rato se quejan: es que todos hablan de mis problemas. ¿Por qué será? Que no fuiste sabio con quién asociarte. Como eres alguien que le cuentas todo a todos, a veces la gente que no tiene
al Espíritu Santo, que no tiene a Cristo bien clavado en su corazón, a escarnio de tu necesidad. Tienes que aprender a asociarte con la gente correcta. Amén. Y número 3, si te involucran en su batalla, tómate en serio esa batalla. Si te involucran en su batalla, tómate en serio esa batalla. Porque a veces hay hermanos que se te acercan y te dicen: estoy pasando por este problema, estoy pasando por esta necesidad. Y algunos de nosotros hemos tomado como una excusa para ser agradables a otros: no te preocupes, voy a estar orando por ti. Y sabemos que ese voy a estar orando por ti es nunca voy a orar por ti. Esa es una mentira que deshonra a Dios. Cuando te comprometas a orar por alguien, ora por esa persona. Cuando alguien te cuente su proceso, su situación, te está haciendo parte de la batalla. Tienes que involucrarte de verdad con las personas. Yo antes, cuando salía a predicar, siempre a las iglesias a las que iba, a los eventos a las que iba, había gente que se me acercaba y me decía: pastor, lléveme en sus oraciones. Y a veces yo, para quedar bien, le decía: claro que sí, hermano, y nunca oraba por ellos. Y decidí cambiar la actitud. Y cuando voy a predicar y alguien me dice: pastor, lléveme en sus oraciones, le digo: no, mejor oro por ti de una vez. Y oro por ellos y clamo con todo mi corazón. Pero tenemos que aprender a pelear la batalla por los otros, y tenemos que orar por los otros como desearíamos que otros oren por nosotros. Eso lo tienes que anotar. Tienes que aprender a orar por los otros como desearías que otros oraran por ti en esa necesidad. Yo lo recuerdo, ¿no? En una ocasión oré por una hermanita, ya una mujer grande de 70 años, tal vez un poco más, y estaba pasando por cierta enfermedad, y yo oré, pero oré muy práctico: Señor, yo la bendigo, declaro que tú puedes hacer algo, sánala en el nombre de Jesús, amén. Y siendo esa hermana una de esas viejitas de rancho, me dice: yo pensé que iba a ser una oración de esas poderosas. Y sus palabras me confrontaron, porque oré por ella como no desearía que alguien ore por mí. Si yo estuviera pasando por un tiempo de enfermedad, no desearía que me echaran una oracioncita. Desearía que oraran en serio por mí. Así es que si alguien te hace partícipe de sus luchas, tómate en serio la batalla. Amén. Siguiente. Número 3. ¿3 o 4? ¿Cuál voy? 3, ¿no? Yo digo que 3. Ok. Si no, ponga el que quiera. Número 3. La oración de peticiones. La oración de peticiones. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. Algo que tú y yo debemos de entender es que Dios lo sabe todo, pero aunque Dios lo sabe todo, Dios nos involucra en todo. La Biblia enseña que Dios es omnipresente, está en todo momento, está en todo lugar. Dios es omnisciente. Antes de que tú le digas lo que estás pasando, Él ya lo sabe. Pero ¿sabes qué es la oración? La oración es lo que le da un derecho a Dios de que pueda obrar sobre tu necesidad. Hay gente que dice: es que Dios ya sabe por lo que estoy pasando. No, tienes que decírselo. Tienes que decírselo. Aun cuando Jesús oraba sus necesidades, oraba sus circunstancias. Cuando oró en Mateo capítulo 6 versículo 9, en el Padre Nuestro dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Por qué Jesús oró venga a nosotros tu reino? Porque Él estaba declarando: te pertenecemos, somos tuyos, te cedemos el control. Y eso es lo que hace la oración. Le cede el control a Dios de tu situación. Le cede el control a Dios de tus circunstancias. El problema de algunos por los cuales creen que Dios no les escucha
es que oran a Dios por su necesidad y le piden a Dios lo que quiere que hagan. Y quiero decirte que eso es incorrecto. Porque hay personas que dicen: voy a orar por mi esposo, Dios mío, ya llévatelo. No. Dios no escucha esas oraciones. Porque lo correcto es exponer a Dios tu necesidad y dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Porque cuando Dios obra, no hace lo que tú quieres, hace lo que tú necesitas. ¿Alguien está acá? No los escuché. ¿Alguien está acá? Por eso algunos dicen: pastor, mientras más oro para que me vaya bien, parece que peor me va. Es que ya pusiste tu vida y tu necesidad en las manos de Dios. Y Dios sabe lo que está haciendo con esa necesidad. Dios está trabajando porque hay un plan dentro del plan. Recuerdo que en una ocasión una hermana llegó y me dijo: pastor, mi hijo es rebelde, ya no quiere venir a la iglesia. He estado insistiendo para que venga una y otra vez y no ha querido venir. Y yo le dije a la hermana: vamos a orar por tu hijo. Pero cuando Dios trata, a veces el trato duele. Y ella me dijo: como sea, pero que mi hijo se rinda a Dios. Un día su hijo iba en la carretera de Palmillas en una moto. Se mete un carro en sentido contrario, lo atropella, lo saca volando como 15 metros, se le rompe el cráneo, pero sobrevivió. Y cuando hablé con la hermana, le pregunté: ¿cómo estás? Me dijo: bien. ¿Cómo que estás bien si lo que le pasó a tu hijo? Es que yo lo puse en las manos de Dios. Dios sabía lo que iba a hacer con él para que se rinda, y mi hijo ya se rindió. Wow. ¿Alguien está acá? Así es que dile al que está a tu lado: no hagas que empiece a orar por ti, hermano. No, dígale con ganas: no hagas que empiece a orar por ti, hermano. No hagas que empiece a orar para que Dios te ayude, porque te va a dar una ayudadota. No sé cómo lo va a hacer, pero Dios lo va a hacer. Wow. Siguiente oración, 4. Oración con acción de gracias. Si me ayuda el equipo, por favor. Oración con acción de gracias. Por cuestión del tiempo te doy el versículo, voy a seguir avanzando. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Si me lo ponen en la pantalla, por favor. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Cuando vengamos a Dios, tenemos que dejar de quejarnos y tenemos que empezar a agradecer. Número 5. Oración de adoración. Oración de adoración. Dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos 13, 2 y 3. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra así: ministrándose estos al Señor y ayunando, dijeron al Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a las que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Número 6. Oración de intercesión. Oración de intercesión. Dice Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 1. Primera de Timoteo 2:1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres.
¿Qué significa la palabra intercesión? Anótalo, por favor. Intercesión se define como ponerse en la brecha por amor de otros. Alguien que ha entendido el corazón del Padre a veces hace a un lado sus necesidades para orar por las necesidades de los otros. Algo que yo he aprendido y que yo he entendido es que esta iglesia va a llegar hasta donde tus oraciones le empujen. Tenemos que aprender a interceder, a ponernos en la brecha, a pelear la batalla por nuestra casa, por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestra iglesia. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, y me doy cuenta de esto. El enemigo no descansa y el enemigo odia todo lo que Dios ama. Y te tengo una noticia: Dios te ama a ti y ama a esta iglesia. Por eso tenemos que aprender a ser intercesores, que oramos los unos por los otros, que llevamos las cargas los unos por los otros. Y número 7, y con este termino: ora por tus autoridades. Ora por tus autoridades. Volvemos a leer 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Wow. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos está hablando? Que alguien que tiene un espíritu correcto ora por sus necesidades, ora por los que ama, ora por la iglesia, pero también ora por sus autoridades. Algo que yo he aprendido es aprender a orar por nuestras autoridades. Yo estoy en desacuerdo con aquellos que ocupan redes sociales para andar criticando a nuestras autoridades. De repente veo a cristianos que ocupan su Facebook para andarle tirando en su tiempo a Andrés Manuel, ahora a Claudia Sheinbaum, ¿verdad? Y no, es que esos son unos rateros y son unos corruptos, hijos del diablo. Pero ese no es un espíritu correcto, porque alguien que tiene el espíritu de Cristo intercede por sus autoridades. Ora: Señor, tal vez Claudia Sheinbaum no te conozca, pero oramos para que la rodees de gente que te conozca. Oramos para que la guardes, porque cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Aún el apóstol Pablo dijo, Efesios capítulo 6 versículo 18. Efesios capítulo 6. ¿Ya lo tenemos? Dice así: y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando en todo tiempo. Versículo 19: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Alguien que tiene un espíritu correcto no solo pide que oren por él, sino él vive para orar por otros. Y
Sabes, yo leo Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, y el apóstol viene hablando de la lucha que hay en el ambiente espiritual. Y dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando esto, estamos en guerra. Y después de hablar la guerra que se está viviendo, el apóstol Pablo dice: y oren por mí. Ahora, ¿quién dijo eso? El apóstol Pablo, ¿no? Digan así conmigo: el apóstol Pablo. Más arriba, el apóstol Pablo. Y órale así: mi pastor. Y si el apóstol Pablo, que era un ungido, pedía oración de los suyos, los hombres de Dios también necesitamos oración. Y sabes, a veces es bien triste y frustrante que el pastor vive para orar por todos, pero a veces no todos viven para orar por el pastor. Que a veces de cada 1000 llamadas que recibimos, 999 son para exponer problemas, necesidades. Pero muy contadas veces uno cuelga el teléfono y escucha a alguien decir: pastor, ¿cómo estás? ¿Podemos orar por ti? Y no solamente hay gente que no ora por su pastor, critica al pastor. Es que el pastor no predica bien, es muy enojón, es esto, es el otro. Pues ora por uno. Tienes que orar por tu pastor. El apóstol Pablo decía: y oren por mí, a fin de que cuando abra mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Su oración me ayuda a direccionar mi corazón. Así es que dile al que está a tu lado: deja de criticar a tus autoridades. No, si le vas a decir, díselo con ganas, por favor. Deja de criticar a tus autoridades y empieza a orar por tus autoridades. Hay gente que dice: es que si yo fuera el pastor, por algo no eres, por algo Dios puso a otro. No debemos de criticar. Los pastores no son perfectos, se equivocan, fallan, cometen errores. Pero alguien que tiene un espíritu correcto nunca critica ni juzga, ama y ora. ¿Alguien está acá? Escuche, ¿alguien está acá? Vamos, quiero que te pongas de pie, por favor. Ponte de pie. Quiero que cierres tus ojos al Señor. Precioso Espíritu Santo, estaba orando esos días en mi oración, en mi intimidad, Dios me dio una palabra en Isaías 62, versículo 6. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acobardáis, el Señor no reposéis, ni le deis tregua hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza de la tierra. Isaías 62:6 habla acerca de los guardas que Dios ha puesto en los muros. Y
me encanta lo que dice, porque dice: el Señor ha puesto guardas sobre los muros de Jerusalén, para que ellos oren e intercedan y clamen hasta que Dios vuelva la alabanza de su gloria sobre Israel. ¿Sabes? A cada hijo de Dios, Dios le ha dado un papel dentro de la iglesia. Somos guardianes del muro. Dile al que está a tu lado: somos guardianes del muro. No, dígaselo con ganas: somos guardianes del muro. ¿Sabes cuál es el muro? Tu familia, tu matrimonio, tu iglesia. Y Dios nos ha puesto como guardianes del muro porque el propósito es que lo protejamos. Pero ¿cómo protegemos los muros? Con oración. El gran problema es que tenemos un ejército, pero el ejército está dormido, porque en vez de estar orando e intercediendo, ha bajado la guardia y está descansando. Yo no sé cómo están los muros en tu vida, cómo están los muros en tu matrimonio, en tu casa, con tu familia. El enemigo logró cautivar el corazón de tu esposo o el corazón de tu esposa. Tal vez el enemigo logró cautivar el corazón de uno de tus hijos. Pero el día de hoy el Señor quiere que nos levantemos como guardas del muro. Así es que levanta tus manos y toma un minuto y empieza a orar por los tuyos.